En marco del 150 aniversario del natalicio de Julio Ruelas, este pasado 21 de junio se llevó a cabo la presentación del libro Una bizarra melancolía, la tradición plástica en Zacatecas, y su autora Jana Estrada comparte con nuestra audiencia de Parnaso, informativo cultural del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, cómo se gesta esta investigación que hace un recorrido por la historia de nuestro estado, que trata de explicar ese nuevo orden cultural que tenemos actualmente, así como los personajes que convergen en esta publicación. Es una investigación doctoral que hice en la Universidad Autónoma de Zacatecas y que hace un recorrido por la historia de Zacatecas, que trata de explicar un nuevo orden cultural que tenemos actualmente. En ese recorrido identifico yo a personajes como Julio Ruelas, pero también como Manuel Pastrana, Pedro Coronel, Rafael Coronel, Severo Amador, que fue otro pintor zacatecano y escritor también, el mismo maestro Felgueres, Alfonso López Monreal, Alejandro Nava. Y la llegada a mi vida de Julio Ruelas fue a través de los museos. En el libro también abordamos la manera como se fueron entretejiendo una red de colaboraciones y la creación del Instituto Zacatecano de Bellas Artes, que es actualmente el antecedente del Instituto Zacatecano de Cultura. De ser una investigación de tesis, nos dice cómo surge la idea de concretar este proyecto en una publicación editorial. Participé en la convocatoria de ediciones 2019 y pues afortunadamente resultó seleccionado y es así como se convierte en libro. Pero la idea desde que estaba haciendo la investigación es que pudiera funcionar como tal. Tuvo que tener un proceso para adecuarlo de manera que su lectura fuera más amena y más fluida. Comparte los retos de esta investigación. En un principio teníamos idea de quiénes serían nuestros sujetos de investigación, pero en el transcurso de la misma íbamos descubriendo nuevos datos que nos abrían todavía más posibilidades de indagar, porque efectivamente pues es como una especie de investigación relacionada no nada más con la trayectoria profesional de los personajes, sino incluso de pronto nos encontrábamos con datos de su vida que tenía relación directamente con cómo ocurrieron las cosas en Zacatecas desde el siglo XIX y prácticamente durante todo el siglo XX, cómo habían influido directamente en la constitución de una realidad que tenemos hoy. La investigación termina, se cierra o traté de cerrarla justo cuando se funda el taller de pintura y grabado Julio Ruelas, por lo que todavía nos resta mucho por seguir avanzando en una segunda parte de esta investigación que tiene que seguir corriendo. Nos habla de las fuentes que recurrió para recabar toda esta información. Tuve la oportunidad de acceder a archivos particulares de los artistas, es decir, los archivos familiares, los que tienen en su casa, de archivos particulares de gobernadores, como el caso de José Minero Roque, en los archivos en el histórico de Zacatecas, en el municipal de Zacatecas y de Fresnillo, en el del Congreso del Estado, es decir, el de la legislatura, del Poder Legislativo. En la hemeroteca encuentro yo muchísima información que me iba dando como la pista de lo que yo tendría posteriormente que comprobar con otras fuentes. Entonces realizamos muchas entrevistas con actores que participaron en el momento en el que ocurrieron las cosas, en la década sobre todo de los 50, 60, 70. Sí hay muchas fuentes y yo creo que en eso radica la riqueza del libro. Menciona las líneas de investigación que surgieron y que da pie a futuros proyectos. Quedó mucha información pendiente por procesar, ya la tengo, la iba recabando, la iba ordenando y por temas, como el caso, por ejemplo, del Coloquio Internacional de Teatro que hubo en la década de los 80. Entonces, tenemos ese dato, tenemos también pendiente todo lo que sucedió después de la fundación del taller Julio Ruelas. Nos habla de lo que vamos a encontrar en este libro sobre personajes y acontecimientos de la tradición plástica de nuestro estado. Me centré sobre todo en los artistas plásticos, pero no únicamente aparecen ellos, aparecen también personajes como José de Jesús San Pedro, por ejemplo, que hizo un trabajo encomiable en razón de los talleres de literatura que fundó,
y que era necesario incluirlos en el texto porque así explicamos también cómo fue esta relación entre escritores, artistas plásticos, cineastas, etcétera, etcétera, es decir, artistas de diferentes disciplinas que en algún momento participaron en décadas anteriores y que producto de esa conjugación de esfuerzos, pues hoy podemos ver reflejado en lo que tenemos en nuestro estado. Comparte a qué hace referencia el título del libro Una bizarra melancolía, la tradición plástica en Zacatecas, y sobre la portada de esta publicación. Esta imagen, dama, es un óleo pequeñito en extensión, como lo decía, pero grandioso en su contenido y en su calidad técnica. Y cuando yo la vi, se relacionaba en ese momento directamente con la investigación. En ese momento estaba abordando lo relacionado con Julio Ruelas y la influencia que tuvo en nuestro estado, aunque fue un artista que jamás regresó. Y la bizarra melancolía surge de esta idea de ubicar a la manera de trabajo, la manera de procesar, la manera de plasmar una realidad por medio de sus obras de los artistas en Zacatecas. El doctor Gonzalo Lizardo sugiere que el título del libro, ya como tal, porque en ese momento se estaba presentando como tesis, pudiera ser una bizarra melancolía, porque los artistas zacatecanos se caracterizan sobre todo por eso, por su tendencia melancólica, independientemente de que aborden el figurativo o el abstracto. Tú lo puedes ver incluso en el manejo de los colores, de su paleta de colores, su temática, etcétera, etcétera. Tiene ciertos rasgos que los unifican en esta condición de melancolía, de seres melancólicos que no por eso tristes. ¿Qué sorpresas, qué anécdotas y satisfacciones se encontró durante la realización de este proceso de investigación? Haber tenido el privilegio de entrevistar a artistas que en este momento ya no se encuentran con nosotros porque fallecieron en fechas recientes, y que quedó pues el registro de lo que opinaban con respecto al estado actual de las artes y el porqué de su situación actual. Encontrarme con la generosidad de personas como Francisco José Minero Amador, hijo de Minero Roque, que de manera muy generosa me hizo favor de compartirme desde la Ciudad de México, donde él vive, toda la información de este archivo de un gobernador que estuvo de 1950 a 1956, iniciando el proceso de institucionalización de las artes y la cultura en Zacatecas. Nos dice sobre el objetivo principal de llevar a cabo publicaciones como Una bizarra melancolía. Proporcionar un texto que abra el panorama de cómo fue la construcción de estos Zacatecas que tenemos ahora con respecto al desarrollo de la cultura y las artes. Porque hay tantos talleres, por qué hay tantos talleres de grabado, por qué hay artistas que trabajan de manera disciplinada en sus estudios particulares. Somos un estado que tiene una gran diversidad de festivales culturales a lo largo de todo el año, por qué hay tanta proclividad también a la fiesta, a las reuniones masivas, etcétera, etcétera. Yo creo que pueden encontrar en este libro datos que le ayuden al lector a entender un poco el porqué nuestro ser y nuestro estar como zacatecanos en una tierra tan hermosa como esta. Menciona el aporte a nuestra cultura y la importancia de esta publicación. La gente puede consultar pues lo más importante de lo que ha acontecido en un lapso de más de un siglo, porque el libro considera un periodo pues de más de 110 años. Entonces yo creo que quien esté interesado en datos históricos, en entender un poco más de nuestro presente, va a encontrar en Una bizarra melancolía datos que le ayuden a resolver esas dudas que tenga o a encontrarse con un sinnúmero de sorpresas relacionadas con el actuar de los personajes públicos, de los personajes de la ciudadanía, que abonaron en mayor o menor medida para tener la situación cultural que tenemos hoy. Comparte cuál será la dinámica de distribución del libro. Por lo pronto, quien desea adquirir el libro, quien desea tenerlo, pueden escribir directamente al correo que ya está en las redes del instituto, o bien pueden hablar directamente ahí para solicitarlo con Carlos Martín Vázquez, que es el encargado de hacer la distribución.
Nos habla de las expectativas que tiene para este libro como investigadora y comunicadora. Yo espero darle continuidad a la investigación porque en realidad nada más es el inicio. Te digo que cierra más o menos en esa época en la que Alejandro Nava fundó el taller de pintura y grabado Julio Ruelas, pero a partir de ahí la información empieza a abundar más por la cercanía pues en el tiempo y porque las actividades culturales y artísticas fueron creciendo. Como comunicadora para mí ha sido un placer también encontrarme con todos estos datos porque de alguna manera en la Waldra hemos manejado ya parte de la información que contiene una bizarra melancolía. Me refiero, por ejemplo, al caso concreto de entrevistas que hemos realizado a lo largo de los últimos 9 años o reportajes especiales que hacemos de pronto sobre tradiciones o costumbres o rituales que hay aquí en Zacatecas. Entonces, pues yo estoy muy contenta y sigo trabajando pues para una segunda parte de esta investigación. Nos habla sobre las investigaciones que existen en nuestro estado sobre la plástica y qué diferencia esta publicación a las ya existentes. Sí hay publicaciones y publicaciones muy valiosas además que estudian el caso concreto de algunos artistas. Por ejemplo, está el trabajo que ha realizado Sofía Gamboa, que ha hablado en particular de ciertos artistas. Acá la diferencia sería que no se habla en concreto de ciertos artistas nada más, sino que va entrelazando el actuar de esos creadores con instituciones, con ciudadanía, con gestores culturales, con iniciativa privada. Es decir, yo creo que es un trabajo que se puede leer muy fluidamente y que yo espero, porque lo dejo así en sus manos, que los lectores lo disfruten ampliamente. Espero que esté pues a la altura de sus expectativas. Lo hice con todo el cariño que me merece la historia de nuestra ciudad, con todo el respeto que siempre he profesado por los artistas de Zacatecas, por su trabajo profesional, y en esa medida pues espero que sea de su agrado y que les motive a seguir investigando y a seguir indagando sobre por qué Zacatecas es como es actualmente. Informó para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión a través de su informativo cultural Parnaso, Nidia Saucedo. En la producción, Nancy de Ávila.